Listo, entonces. Vamos a ver lo que es esto que me pediste de los receptores, ¿no? Intracelulares, porque los receptores extracelulares y de membrana ya has de haber visto en, en fisiología, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Yo ya te dije que un tipo de hormonas en la anterior clase va a estos receptores intracelulares, que son específicamente las esteroideas y las tiroideas. ¿Ya? Tienen esa facilidad porque tienen que llegar al núcleo, no quedarse en la membrana celular, sino que pasar al núcleo para activar factores de transcripción. Eso te dije en la anterior clase, ¿ya? Lo que vamos a ver ahorita va a ser esa cascada que desde que ingresa la hormona hasta que llegue al ADN, a los factores de transcripción, ¿ya? Entonces, los mensajeros que utilizan los receptores intracelulares deben ser moléculas hidrofobas. ¿Por qué? Ya te expliqué esto también, ¿te acuerdas? ¿Por qué tiene que ser hidrofoba? Para que, a ver, hidrófobos, era para no repeler el agua, o creo que Eso, repela. repeler el agua, ajá, en pocas, ¿sí? Para repeler el agua y tener este anclaje, esta llave y cerradura directamente ya con la proteína, ¿sí? O también otra palabrita que te pueden poner en el examen, no hidrofoba, sino liposoluble, es lo mismo, ¿ya? Que puede difundirse a través de la membrana plasmática hacia, ¿dónde? Hacia el centro de la célula, no tiene que ir al núcleo, pero tiene que pasar por el citoplasma, ¿sí? Si fuera hidrofílica, se disolvería en el citoplasma, que es agua, y no me sirve para nada, ¿ya? A eso viene la palabra hidrofoba. Listo. Entonces, localización de los receptores intracelulares, ¿sí? Obviamente la misma palabra te indica dónde están, ¿no? Dentro de la célula. Algunos están en el núcleo, otros en el citoplasma, dependiendo de la hormona. El citoplasma y traslocarse al núcleo. ¿Qué es traslocación? Eso de haber visto en genética, es cambiar de lugar, traslocarse, como transporte en pocas, ¿ya? Después va a unirse al ADN donde se encuentran los factores de transcripción que indica qué gen se tiene que expresar, ¿ya? Y después al núcleo unido a unas proteínas tiene que moverse de acuerdo a la proteína de transporte que le lleve al interior del núcleo por unos agujeros que se llaman nucleoporinas, que ya le vamos a ver, creo que estaba en otra imagen de este mismo PDF, ¿ya? Entonces, factores de transcripción específicos para un gen. ¿Qué era un factor de transcripción? Es el sitio donde inicia la transcripción de cierto gen determinado. No puede irse a otro gen, por ejemplo, el color de los ojos, la hormona esta de la tiroides, porque esa no es la función, no tiene la llave para abrir esa cerradura, sino lo que hace es el metabolismo, las hormonas tiroides. Entonces, van a genes específicos que ayudan al metabolismo, ¿ya? Proteína que se une a un sitio específico en el ADN, ¿ya? Es un anclaje que le va a activar a este sitio de transcripción. Y regula la tasa de transcripción de un gen. ¿Qué es la tasa? Es con la frecuencia que sale ese gen, ¿ya? Ya, estos de aquí están determinados con la cantidad de hormona. A mayor cantidad, mayor transcripción y mayor metabolismo. Estamos hablando de las tiroides. En menor, todo eso baja, ¿no? Es como un feedback esto. Un feedback positivo. Más de una cosa va a aumentar otra sustancia. Ese es feedback positivo, ¿ya? Entonces aquí te ponen, ¿no? La superfamilia porque hay un montón de proteínas receptoras para cada una de las hormonas específicamente. Tienen diferentes nombres. Entonces, principalmente, ¿qué te dije? Esteroideas y tiroideas. ¿Ya? Ahí está resumido. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Nada, hasta ahorita todo ¿No? claro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el gráfico, ¿no? De dónde va, ¿no? El receptor citosólico, quiere decir que está en el citoplasma o citosol, pero la hormona tiene que ser liposoluble o hidrofoba, que es lo mismo, para pasar la membrana. Aquí no hay ninguna cerradura, sino que está acá. Y después tiene que pasar al ADN a producir de ADN, te pongo otra vez aquí, de ADN a ARN mensajero, después a proteína. Proteína, ¿ya? Ese es
el mapa que tenemos que seguir. ¿Ya? Compuestos insolubles, obviamente tienen que ser compuestos insolubles en agua, a eso hace referencia, porque si no se me destruye, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto que sea insoluble? El colesterol, ¿sí? La ciclopentano peridrofenantreno, el nombre químico del colesterol. Por eso tienen en base estas hormonas al colesterol, ¿ya? Transportan a la sangre unidos a otras moléculas. ¿Cuál era la principal molécula del transporte de sangre? De cualquier sustancia, no solo hormonas, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿No? Es la albúmina, ¿sí? Ese le vimos en la anterior clase, la Ah, albúmina. sí, 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 ahorita sí me acordé. ¿Ya? Entonces te tienen que pegar algunas para que fluya con más rapidez por el torrente sanguíneo. ¿Ya? Y ahí está, albúmina sérica, no le vi. Pensé que tú sí le viste. Albúmina sérica quiere decir que está en la sangre, ¿no? Saco hidrófobo de unión, ¿no? Hidrófobo porque si fuera, perdón, hidrófilo, se disolvería en sangre y no me sirve para nada. ¿Ya? Proteínas transportadoras específicas. Hay unas hormonas que tienen, en vez de la albúmina, que es así media alargada, tienen globinas. ¿Ya? Y ahí te pone unas cuantas, ¿no? Las globinas específicas de cada hormona, de hormonas de esteroides o globina de hormonas tiroides. Necesitan esto para que, como te digo, el flujo hacia el órgano que necesitan sea lo más eficaz. ¿Ya? Eso es. Listo. Los receptores nucleares se unen a secuencias reguladoras de ADN llamadas elementos de respuesta a hormona. ¿Ya? ¿Qué es esto? Hay unos lados específicos que aquí como te pone, que son los de Enhancer, ¿ya? O anclas, donde va a ir ya el mensaje de la hormona en sí. Allá no va la hormona, sino que se pega una proteína en el citoplasma o a veces en el núcleo y por cascada de señales va hacia este enhancer y le va a decir al ADN que se transcriba, no que se duplique, sino que se transcriba. ¿Qué es eso? De ADN a ARNM y después a las proteínas que necesitemos para el metabolismo, ¿no? Esa es las secuencias reguladoras, ¿ya? Entonces, aquí está lo de los dominios, ¿no? Que es el dominio del receptor de la hormona, pero ¿en dónde está esto, no? Vele solo esto, ¿qué es esto? ¿Qué sustancia es esta? ¿Es una proteína? ¿Es un aminoácido? ¿Es el ADN? ¿Qué es? Creo que es una proteína. Exacto, ¿ya? Con eso le reconoces a la proteína. Tiene el grupo amino en un lado y el grupo ácido carboxílico en el otro. Y van uniéndose un montón de aminoácidos, ¿ya? Para formar la proteína. Entonces, de acuerdo a las estructuras de la proteína, hay cuatro. En la última alcanza la función específica. Pero en la tercera no se queda así como un hilo, sino que se dobla para formar una característica especial en el espacio, ¿no? Que por lo general te ponen redonditas para que sea más bonito, pero en sí no son así, ¿ah? La fórmula de la hemoglobina has de haber visto cómo es parece como una cisterna de tubos. Lo mismo pasa con estas, ¿ya? Pero tiene unas partes que sobresalen y otras que se esconden, ¿ya? Y esos son los dominios de acción. Los dominios de acción están por lo generalmente hacia afuera y otros dominios de inhibición que están hacia adentro de la estructura. ¿Para qué necesito esto yo? Para regular por feedback negativo. Si es que yo tengo acuérdate de una enzima, ¿qué es lo que hacía? Cortar un compuesto grande para hacer algo más pequeño o viceversa. Pero si yo le hago la ingesta bastante, por ejemplo, de carbohidratos para que hagan glucosa, en determinado momento voy a tener bastantes glucosas en mi sistema y eso ya no es bueno. Entonces las enzimas por los mismos sustratos se inhiben, pero se abren, así como una flor, se abren en el momento que necesitan inhibición. ¿Va? Como te digo, feedback negativo aumenta una sustancia para bajar otra. Ese es negativo. Positivo es aumentar una sustancia para aumentar otra. ¿Ya? Y esas son las funciones principales, ¿no? Un sitio de activación o de transactivación, como te pone acá tu profe, es para que venga el sustrato y le active a la enzima o a la proteína para que mande el mensaje.
Dominio de unión a ADN, este es otro específico porque tiene que tener como dos bracitos, uno que le dé el mensaje y el otro que vaya a hacer la réplica del mensaje, en este caso del ADN, para activar a los enhancers. Y el dominio de unión ligando, este es específicamente ya para la proteína o para la hormona, ¿ya? Que te pone por aquí, ¿no? Dominio de señal de localización nuclear, perdón, que los dirige al núcleo en varios tiempos después de que son sintetizados. Básicamente ahí va la hormona en ese espacio, ¿ya? Y a todo esto se les llaman sitios de dimerización. Dímero quiere decir dos moléculas, no te olvides de eso. ¿Dónde va una? Una la hormona y el otro la ADN, ¿no? Para el factor de transcripción. ¿Sí? Por eso se llama de dimerización. ¿Ya? Y aquí está básicamente lo que ya te dije, ¿no? Sitio de unión activas a proteínas coactivadoras. Esto de aquí no está escrito arriba, pero ¿qué es una coactivadora? Es como una llave extra que necesita una proteína o una enzima para que se active. ¿Ya? No basta solo con la hormona, sino que a veces necesitan cofactores para producir, que por lo general son las vitaminas, los cofactores. ¿Ya? Que interactúan con el complejo de transcripción basal. ¿Ya? Si es que no están los tres activados, no me da la proteína haciendo todo este proceso. ¿Ya? El dominio del ADN y el ligando, siempre ligando, acuérdate, en bioquímica, hormona, en farmacología, el fármaco. A eso se le conoce como ligando, que en otras palabras es la llavecita. Y esta de acá va a ser la cerradura. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, No. lo único, no sé, bueno, al final no sé si me lo puedes volver a repetir un poquito que ahí como que Claro, no, me ya te perdí. iba a hacer otra explicación con el gráfico. No, no te preocupes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te pone aquí? Una hormona esteroidea le pone ahí. No hay receptor en la membrana, ¿sí le ves? ¿Por qué? Porque es liposoluble, pasa tranquilamente. Y este de acá es el espacio del citoplasma. En el citoplasma que tenemos la proteína receptora intracelular, ¿ya? Que tiene estos tres cosos, ¿no? Estos tres dominios. Que vamos, como que dominio suena así bastante complejo, pero acuérdate que es una cerradura. La llave va a ser la hormona. Entonces, excepto para el de transactivación, que puede ser un cofactor, ¿ya? Es otra llavecita. El dominio que está pegado al ADN y la compuerta que me sirve para ya la hormona propia. Entonces, ¿en dónde va este? Va acá, en el ligando. ¿Dónde están unidas estas dos? Esa sería el dominio del ligando. El del otro extremo sería el dominio del ADN. ¿Ya? Y otro que a veces saben estar escondidos, como te digo, a veces saben estar abiertos esperando otra sustancia, es el dominio de transactivación, con una coenzima, con un cofactor, algo que sea cooperativo. De ahí viene la parte co, que le ayude, cooperativo. ¿Ya? Entonces, las dos ya están unidas, ¿no? Receptor ligando. Lo que hace ahora es, va a haber un cambio conformacional de la proteína. Quiere decir que de la estructura que le vemos acá, va a cambiar de forma cuando ya estén pegadas. ¿Ya? Eso se llama cambio conformacional estructural. ¿Para qué? Para que el enhancer se active, ¿no? El enhancer lo que hace es, aquí sí tienes que acordarte un poco de la biología molecular, ¿no? Lo que hace el enhancer es activar un promotor, ¿ya? El promotor le dice a la ARN transcriptasa desde dónde comienza y dónde termina el gen, ¿ya? Y ese es el proceso de la transcripción. ¿Para qué? Para formar ARN, ¿ya? En eso se basa. Si no hubiera la hormona, no habría la expresión de ciertos genes. Ejemplo, en la testosterona no habría expresión de características sexuales secundarias ni primarias. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Sí, ahí sí. Sí, eso, perfecto. ¿Ya? Vamos a ver a la siguiente. Entonces aquí te pone otro ejemplo. El cortisol es una hormona esteroidea y se va a pegar a un complejo multinumérico citoplasmático. En este ya viene un montón de cascadas que dependiendo del profe te van a preguntar
estas, el nombre de las enzimas, perdón, de las proteínas receptoras, ¿ya? Y aparte te pone con proteínas con choque térmico. Aquí tienes que acordarte de las primeras clases de bioquímica, que a mayor temperatura va a haber mayor catálisis, ¿sí? Ese es un principio de la termodinámica y que las enzimas le aplican. Si es que ellos tiene que llegar a una temperatura específica la enzima para que se pueda activar, ¿ya? Que en nuestro caso es la temperatura corporal. Si se pasa hasta los 40 grados centígrados, las enzimas y las proteínas comienzan a degradarse, ¿ya? Que eso pasa con algunas enfermedades, ¿no? Las fiebres. Eso es entonces el choque térmico, se refiere en este caso a la temperatura con las que se activa, ¿ya? En clínica vas a ver otro tipo de choque térmico, ¿no? Esa es otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí poniéndole como ejemplo al cortisol, pero ya te das la cuenta de la idea. Pasa a un receptor intracelular, tiene que ir al ADN para formar proteínas. Eso es básicamente. Ahora, el camino va a ser un poco distinto. Con el cortisol se une al receptor del glucocorticoide, ¿no? Este es un glucocorticoide. Como te dije en la clase anterior, la corteza suprarrenal tiene, por histología te has de acordar también que tiene bastantes capas celulares y cada una va a formar distintas hormonas. Una de las capas forma los glucocorticoides y el glucocorticoide emblemático es el cortisol, ¿ya? Es como tú y tu familia. Tu familia es el glucocorticoides y tú serías el cortisol, ¿ya? Entonces hay un receptor específico para esto. Y experimenta, ahí está la palabrita, ¿no? Que siempre vas a ver toda la vida en esto. Cambio conformacional. ¿Qué significaba eso? ¿De acuerdo? Cambio conformacional, o sea, como que va cambiando a medida que pasa el tiempo o algo así. Eso, pero ¿qué? ¿Qué cambio? La, La el, estructura, ¿El cuál? la estructura ¿De qué? ¿Del cortisol o del receptor? del receptor. Eso, siempre es del receptor, ¿ya? Muy bien, ahí no te explica, pero eso es. El receptor se disocia de las proteínas de choque térmico. ¿Qué es disociar? Es sinónimo de separarse, ¿ya? Entonces aquí le tenemos, ¿no? Viene el cortisol, se pega al receptor del cortisol y se disocia en dos, ¿ya? Por el choque térmico, ya te dije, es una temperatura que necesita las enzimas y las proteínas para actuar. ¿Listo? Expone una señal de translocación nuclear. También ya te expliqué qué era la translocación. ¿Qué significa? La translocación era como que alejar, no, no me acuerdo. Es como moverse de un lado a otro, transportarse. Ese es otro término, ¿no? Translocación. Pero y ahí le vemos, ¿no? Que está fuera en el citosol y cambia de lugar para acá, a donde esté el ADN. Entró al núcleo, pero el núcleo capaz de haber visto que es una membrana íntegra, pero no es así. Tiene esto que se llaman nucleoporinas. Acá te pone poro nuclear, pero es como un túnel de canal iónico que has de haber visto en fisio. Igualito. Por ahí pasa, por ese túnel. Esa es la translocación de citosol a núcleo. Nada más. Los receptores se dimerizan y el complejo conjuntamente con la hormona se transloca al núcleo, ¿no? Se están movilizando. Una vez que se disocia para activarse, otra vez se vuelven a unir. Eso es dimerizarse. De lo que era monómero, se hace dímero, ¿ya? ¿Pero en dónde? Dentro del núcleo, con la hormona, ¿ya? Y la última parte se une a una porción del ADN llamado elemento de respuesta a la hormona, ¿no? Que es uno de los dominios que ya vimos, el dominio ligando de... Ay, no quiere pasar. Del ADN. Ahí está. Este, ¿no? A ese es el otro extremo. Ahorita lo que estamos hablando solo es de este dominio, con el cortisol, ¿ya? Y ahí el cambio conformacional le sirve para moverse hacia este núcleo, ¿ya? El segundo punto, el receptor glucocorticoide se une al elemento de respuesta al glucocorticoide GRE, que está ahí en las siglas en inglés, ¿no? Listo. Este de aquí ya es el complejo, ¿no? Como dice la palabra, ya no es una sola sustancia. Tenemos dos elementos del GR, dos ligandos para la hormona,
y el dominio para el ADN. Ese es el elemento de respuesta del glucocorticoide. Todo esto. ¿Ya? O GR, que está ahí justo ahí, ¿no? Glucocorticoid Response Element. ¿Ya? Y en la imagen no está explicado acá, le ponen coactivadores, ¿no? Que están en el otro lado, ¿no? Tiene un espacio, que es el dominio que ya vimos acá, para los coactivadores. Es otra llave extra, por si acaso estemos produciendo bastante de esta hormona, pero pocos coactivadores. Entonces esto va a limitar el uso de de la hormona y por lo tanto la producción de proteínas de que no sea en exceso, ¿ya? Esa es la función principal de los coactivadores, ¿ya? Y después, ¿qué pasaba? Y en esto, aquí te pone el complejo de transcripción basal, que eso ya vimos en la otra imagen, faltaba esto, que es el TATA, ¿sí? La caja TATA o TATA Box, que es donde se encuentran ahí los promotores, esto de aquí, que vimos acá. El enhancer activa al promotor y el promotor le dice a la ARN transcriptasa que haga ARNM. Eso es en pocas, ¿ya? Solo que el inicio se llama TATA porque tiene timina, adenina, timina, adenina. Seguiditas. Es como el, como el título del libro que vas a leer. Lo mismo acá, es el título del gen que va a transcribir, ¿ya? Y de ahí hay los stops, ¿no? Que es la metionina principalmente, cuando ya se traduce a metionina y ya separa la longitud del gen, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta? No, ahorita todo Ah, claro. está bien fácil, ¿no? Facilito. Acá. Ahora te pone con las hormonas tiroides. Va a ser el mismo trámite, no solo que las hormonas, pero los receptores van a ser diferentes. Entonces, la hormona tiroidea se une al dímero receptor e intercambia su conformación, ¿ya? Esta se saltó pasos, ¿no? Pasa la membrana, llega hasta el receptor de hormona tiroidea, que es el TR, ¿sí? Y después hace el cambio conformacional, ¿no? Todo eso ya se saltó. El dominio de transactivación se une a los coactivadores, ¿ya? Ahí ya, eso no vimos en la imagen anterior, pero ya te dije, ¿no? Los coactivadores van a ser la otra llave que va a regular el proceso. Se inicia la transcripción de genes, ¿ya? A breves rasgos es lo mismo que ya vimos, pero ahora con la hormona tiroide. Entonces, el receptor de la hormona tiroide, aquí ya te pone como es las siglas del receptor, RXR, ¿sí? Que es esto específico para la hormona tiroide, que es un heterodímero. ¿Qué es eso? Es que ya consta de bastantes proteínas con diferentes aminoácidos. Ese es un heterodímero. Heterodiferente, dímero, ay no, dímero, pero dos compuestos de diferentes aminoácidos, ¿ya? Pensé que me confundí con heteropolímero, no, ese no es, ¿ya? ¿Qué tiene el receptor retinoide? Puede que te pregunten, de ahí vienen la una R. La una es del receptor y la otra del retinoide, ¿ya? Entonces, va a ser básicamente lo mismo. Va a esperar a que venga la hormona tiroide dentro en el citoplasma, ¿ya? Participa en la regulación de amplia variedad de genes. Obviamente siempre vamos a estar hablando de eso. Regula la expresión de genes de modo diferente dependiendo de la disponibilidad de otros receptores activos. Ya. Esto va a pasar con toda enzima y con toda proteína. Si es que yo tengo bastante hormona y no tengo suficientes receptores, ¿qué va a pasar? Va a estar limitado, ¿no es cierto? La producción de genes. Igual, más fácil, te voy a poner que en la UNDA en tu curso hacen una fiesta y existen 20 hombres y 10 mujeres. Pongamos, puede que sea hasta al revés también, ¿ya? ¿Cuántas parejas voy a formar yo? Parejas de diferente sexo para bailar. 20 hombres y 10 mujeres. ¿Cuántas van a ser? 10 parejas. Exacto. Lo mismo va a pasar con la hormona y los receptores. Me van a quedar 10 personas que no van a bailar. Lo mismo acá, va a haber una cantidad de hormona que no va a hacer su efecto. Entonces ahí viene lo que es la terapia hormonal, ¿no? Por más que yo le meta a una persona la hormona que le falta, si no tiene receptores no sirve de nada, ¿ya?
Lo mismo pasa con las proteínas. Por más proteínas de estos suplementos vitamínicos que me meta, si es que mi cuerpo no necesita, le elimina. ¿Ya? Es lo mismo va a pasar acá. ¿Listo? ¿Cuál es lo que regula? La cantidad, la velocidad de reacción, la temperatura. También van a ser factores que aquí no he visto que dice eso, pero también van a regular. ¿Ya? En caso de la hormona tiroidea, el metabolismo incrementa la temperatura. Entonces me va a regular las hormonas indirectamente del resto del cuerpo. ¿Sí? Aunque no dice, toca, siempre toca tener eso en la cabeza. ¿Ya? Se une al retinoide. ¿Cómo se une? ¿No? Ahora específicamente a qué parte del RXR va la hormona tiroide. Se une al retinoide del ácido nucleico 9-cis-retinoico. ¿Qué es esto? Es esta partecita de acá, el ligando, la unión al ligando. Tiene un nombre específico en la proteína. ¿Ya? Eso depende del profe si te sabe preguntar. ¿Ya? Puede se puede tomar heterodímeros con lo menos 8 receptores nucleares, ¿ya? Quiere decir, como en el ADN nosotros tenemos tautología, ¿qué quiere decir tautología? Que los genes se repiten bastantes veces. Entonces aquí le pone al menos 8 receptores nucleares para activarles al mismo tiempo hacer todo esto por 8 veces. ADN a RNM a proteína, ¿ya? Entonces, esta hormona siempre hay que tenerle cuidado, ¿no? Cuando se hace terapia hormonal, siempre hay que tenerle cuidado. Por esto, por esta razón, ¿no? Que puede hacerme no solo una vez, como estamos viendo en los gráficos, que se ve bonito, sino que puede hacerme 8 veces. Y eso en una sola célula. Nosotros no tenemos una sola célula en el tejido, ¿ya? Entonces, el metabolismo se me va a aumentar bastantes veces por célula, ¿ya? Y por tejido más. Es exponencial esto. ¿Listo? Ahí tiene los complejos. Que uno aparte está con el ADN, la otra está esperándole a la hormona tiroidea. ¿Que cuál es la que te dije que funciona? La T3. Hay más T4 en el organismo en sangre que T3. Pero la naturaleza es sabia, entonces al pasar por la membrana, la T4 se transforma en T3 para que haga su actividad. La T3 es la que funciona. Triiodotironina. ¿Listo? Facilito. Aquí está más grande, ¿no? Lo que quería resaltar en la anterior, la T3. ¿Ya? Entonces, actividad de dímero receptor de hormona tiroidea del receptor tiroideo. Aquí está, ¿no? Dímero tiene dos partes, tiene dos nombres, T3 y TR y TXR. Como le ves a esa no tiene como el bolsillito donde va la T3. Por eso es dímero. Se va a efectuar primero aquí el ingreso de la hormona en este espacio de la TR, receptor de hormona tiroidea, y después la información por cascada va al RXR. ¿Ya? Aparte de estos otros de los cofactores que aquí ya te ponen, ¿no? Que es la desaniclasa de histona. La histona tienes que acordarte que es un carrete que le envuelve al ADN. Entonces, el, el ADN como está ahí englobado con este carrete, como si fuera un hilo, necesita de esta enzima para que se desarme y se salga el ADN para poderla hacer la transcripción. Sin esto no se puede. ¿Ya? Y ahí comienza lo que ya vimos, ¿no? Con esto de transcripción basal en Heiser promotor ARN polimerasa o transcriptasa, ¿ya? Y hacemos la transcripción. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, hasta ahorita ninguna duda. No, eso, perfecto. ¿Ya? Vamos a la siguiente parte. Y ya, ahí está, donde ahí no vienen los neurotransmisores. Vemos esta partecita también, porque ahí acabaría lo que es esto de las proteínas. Obviamente hay más, no te ha puesto más, no sé si estaría en clase más cosas de esto. No, esas fueron o sea, esa es la parte que más quería como que comprender porque me toca exponer. ¿Ya? Entonces quería ya como que más, saber más de eso. Ay, ay, ay.
chévere. Pero es básicamente todo es lo mismo, solo que el nombre de la chapa y del nombre de la llave va a cambiar. ¿Ya? Aquí, como si te toca exponer, tienes que darle trabajando al profe en pocas en esta parte de aquí. ¿Dónde está? Tienes que hacerle de acuerdo a tus compañeros cómo sería la transcripción y la traducción, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Es el complemento de esto. Claro. Cómo sale un gen. Es esto. ¿Alguna otra cosa que quieras revisar? Bueno, no, más bien empezamos con esto que hice al principio de acción de neurotransmisores. Ah, Así continuamos. Ah, que, ya, sí, perfecto. continuemos la idea y ya el resto ya lo estudio yo después. Ah, ya, ya, muy bien. Listo, entonces, un neurotransmisor, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Eso ya vimos un poco. ¿Qué era un neurotransmisor? Era como, a ver, enviaban señales. ¿Ya? Pero principalmente es un químico, ¿ya? Que envía señales. ¿En dónde? En el sistema nervioso, ¿no? Por eso se llaman neurotransmisores, ¿ya? Entonces, no me fijé si estaba este gráfico. Entre las neuronas, ¿sí? Más o menos te voy a dibujar aquí una chiquita para que te ubiques. Tenemos esto, ¿no? Cuerpo neuronal y axón. Y los que salen por acá, los chiquitos, son las dendritas. Entonces, ay, cada una de las dendritas va a comunicarse con un axón. Hay un montón de formas de comunicación en esto, ¿no? Puede que el axón vaya directamente al cuerpo, axón a dendritas. Hay un montón de formas, ¿ya? Pero la más clásica es de axón, que termina aquí en un botón que se llama botón presináptico hacia una dendrita de la siguiente neurona, ¿ya? Y dejan este espacio, ¿no? Que le tenemos acá, que se llama hendidura sináptica. Hendidura sináptica. Entonces, la señal, como puedes verle, no alcanza a pasar aquí el impulso nervioso acá, sino que necesita de unas sustancias específicas que caigan en esta dirección, ¿ya? ¿Qué son los neurotransmisores? Estas sustancias, dependiendo de qué señal, si va a ser de activación, de excitación o de inhibición, va a diferir tanto el neurotransmisor como el receptor que tenga acá la dendrita. ¿Ya? En rojo te pongo el receptor. Estos sí tienen que estar en la membrana, por lo que caen al espacio y tienen que unirse a algo. De ley tienen que estar en la membrana. Estos ya no son intracelulares. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué receptor llega, perdón, de qué neurotransmisor llega a un determinado receptor, vamos a tener una respuesta diferente. ¿Sí? Básicamente es eso. Y acá nosotros tenemos qué tipos de neurotransmisores hay en el sistema nervioso central. Eso es SNC. ¿Ya? Tenemos moléculas pequeñas y péptidos, ¿no? Ya sabemos la diferencia entre los dos. En base a aminoácidos, tienen menos cantidad de aminoácidos las moléculas pequeñas. Tenemos el GABA, la glicina, el glutamato, aspartato y taurina, ¿no? Que eso, no me acuerdo si estaban descritos de cada uno, pero toca aprenderse, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que te dibujé. ¿Ya? Toca aprenderse hasta que entres al sistema nervioso y veas cómo funcionan estos. Aminas biógenas que se forman en el propio organismo, pero necesitan de sustancias que ingerimos para que se produzcan, ¿ya? Sin eso no podemos, ¿cómo es?, producirlas, ¿ya? Los nucleótidos a base ¿cómo es? Principalmente se usa adenina, ¿no? Por eso es ATP y adenosina. Pero hay otros, el GTP también se utiliza a base de guanina, ¿ya? Otros que son químicos puros, óxido nítrico, monóxido de carbono, ¿no? Que hacen distintas funciones en el sistema nervioso y en el sistema cardiovascular. Principalmente estos dos de acá, ¿no? Y principalmente también la dopamina, noradrenalina, adrenalina, tienen no solo en el sistema nervioso central, sino también en órganos periféricos, ¿ya? Péptidos, que te pone aquí péptidos opioides para el dolor, ¿sí? En farmacología, bueno, tienes que saber esto primero, la fisiología, cómo funciona, porque a eso va el estudio de la medicina, ¿no? A calmar el dolor.
Y uno de los fármacos son los péptidos opioides. Estos se producen en nuestro cuerpo y los que vas a ver en fármaco van a producirse en laboratorio. Pero cumplen la misma función, no más que en mayor grado. Péptidos neurohipofisiarios, vasopresina y oxitocina, que ya hemos visto un poco de estos. ¿Dónde se producían? La oxitocina y cuál más. Y vasopresina. Estas dos de aquí. Era en la parte anterior de la hipófisis. ¿No? La hipófisis no produce eso. No, Es no es que el la hipófisis. hipotálamo. No te Eso, olvides. hipotálamo. Siempre es pregunta trampa. Es en el hipotálamo se produce y en la neurohipófisis se almacena. Por eso dice neurohipofisiaris. Pero ahí se almacena. ¿Ya? Donde se produce es en el hipotálamo. Núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Ya? Las taquicinas. Taqui, movimiento rápido. Cinas, movimiento. Son sustancias, por ejemplo, la sustancia P que se produce en la aurícula. Ay, perdón. No, sí, también en el corazón, en la aurícula derecha se puede dar la sustancia P. Y lo que hace es excitar, ¿no? Va a dar excitación neuronal. Y después muscular, ¿ya? La calcinina y la neurosina. Y otros también que no tienen aquí ¿cómo es? La clasificación, que van a hacer distintas funciones, ¿no? Si es que me detengo en uno de esos, me voy media hora, solo en uno, ¿ya? No te pone aquí, ¿no? Pero principalmente lo que hacen es excitar la siguiente neurona, inhibir la siguiente, o incluso inhibirse a sí mismas, ¿no? Como le vi por acá. El botón sináptico que le tenemos aquí tiene un receptor para entrada de calcio o un receptor para el mismo neurotransmisor. Y a veces se inhiben o a veces se auto excitan las neuronas, dependiendo de qué mensaje se esté llevando, ¿ya? Eh, ¿Qué más dice aquí? La síntesis de aminoácidos precursores ocurrir en el citoplasma. Ya, este de aquí es lo mismo que ya sabemos, ¿no? ¿Dónde se producen estas? Como vemos, péptidos o aminoácidos, una cadena corta de aminoácidos se van a producir en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Dónde se encuentra eso? En el citoplasma de la célula. En este caso está hablando de la terminación nerviosa, ¿no? Esa es la diferencia. Las enzimas características se desplazan por transporte axónico a través de este filamento, hasta que llega a un punto donde ya no va más, ¿no? Y de ahí se tienen que ir a la brecha sináptica hasta la terminal presináptica. Se sale de la neurona, está explicando esto, sale de la neurona anterior, vas a la brecha sináptica y en la siguiente neurona tiene que haber un receptor que va a indicar la función de esto, o en la misma. Pero de dónde viene cómo es que la neurona sabe cómo votar, ¿no? Y cuándo. Ahí viene esto de aquí que ya hemos analizado en otra parte de la clase anterior, los canales de calcio, canales iónicos de calcio. Al momento en que el impulso llega hasta acá, no te olvides, el impulso es entrada de sodio y salida de potasio. Eso es en sí el impulso nervioso. Activa este canal iónico de calcio. Lo que hace es ingresar el calcio. ¿Para qué era? Uy, vamos a ingresar otra vez. Ay, perdón. No, no me deja. Pero terminemos la idea aquí. El ingreso de calcio es para reorganizar las moléculas de estas vesículas presinápticas para que pueda botar el neurotransmisor acá, ¿ya? Para eso sirve
la entrada de calcio. Sin el calcio también hay enfermedades que ocurren por esta falta de organización de las moléculas para que por pignocitosis la membrana de la vesícula se una con la membrana del botón sináptico y salga. Eso es pignocitosis o exocitosis, salga este neurotransmisor. ¿Listo? Eso es más lo que va a servir el calcio. Bien, ¿aló? Listo. Listo, ya, muy bien. Déjame compartir la pantalla otra vezcita que anda pidiéndome eso. Ya está. A ver, Recording in progress. Ya está perfecto. eso, bien, perfecto. ¿Sí le puedes ver ya? Ya. Sí, ya, muy bien. Entonces, el calcio lo que va a hacer es organizar las vesículas para que salga el neurotransmisor, ¿no? Sin el calcio hay este déficit, ¿no? Y hay algunas patologías que produce esta falta de calcio. Listo. Eso es lo que dice en breves rasgos esta partecita de aquí, ¿no? ¿Qué más? Tasa de síntesis. Lo mismo que en todo. Si es que yo no tengo buena alimentación, no voy a producir ciertos aminoácidos esenciales para esto. Por ejemplo, los de acá, ¿no? Principalmente, ¿no? Dopamina, serotonina, histamina y me falta uno que no está aquí, que se me olvidó. Controlan el estado de ánimo. La oxitocina no está aquí, está acá. Esos controlan el estado del ánimo. Entonces, si yo no puedo producir eso o no me alimento bien, no voy a tener nada que salga a la brecha sináptica. A eso se hace referencia también una parte de la tasa de síntesis. La otra es la tasa de acción, que es la cantidad de receptores que tengo. Tengo buena cantidad de neurotransmisores, pero no tengo receptores que hagan la acción. Entonces no me sirve de nada. ¿Ya? El transporte es a través de vesículas, donde se forman estas vesículas de aquí. ¿Sí? No te olvides que es en el aparato de Golgi. Se almacenan ahí como funditas y después son sacadas por acción del calcio. ¿Ya? Algunas requieren ATP, sí, porque en el impulso entra sodio, sale potasio. Tenemos que regular la entrada de sodio a veces. Y ahí viene la bomba sodio-potasio ATPasa, que has de haber visto en fisiología cómo funciona. Eso también regula el impulso, necesario también en este aspecto. ¿Ya? Precursores. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentarnos en pocas? De aminoácidos intermediarios de la glucólisis o del ciclo de Krebs, ¿no? Aminoácidos esenciales, los que vienen de la alimentación. Glucosa para que con el ciclo de Krebs salgan otros tipos de aminoácidos en toda célula, no solo en las neuronas. ¿Ya? ¿Dónde el citoplasma localizado en las terminaciones presinápticas? Esta parte está media confusa, no explica el qué, ¿no? El dónde sería, en dónde está, dónde se encuentra el neurotransmisor. ¿Ya? La liberación, ¿no? Ya hablamos como aquí está el calcio, tienes que tomar bastante en cuenta que el calcio es el que mueve las vesículas. Sin eso no podemos. Y es dependiente de voltaje. Depende de la cantidad de voltaje que tenga. De la entrada de sodio y salida de potasio. Eso hace referencia. Nada más. ¿Ya? Y acá, ¿cómo va a liberarse? Listo, ahora sí, transmisión. Se completa con la unión del neurotransmisor a un receptor de membrana postsináptico. A este de acá. Ese es el receptor. Si es que no hay receptor, no sigue la señal. Y hay algunos fármacos que ocluyen ese receptor. ¿Sí? Por ejemplo, en convulsiones, el medicamento para las convulsiones tapa este receptor. Hay bastante neurotransmisor y el receptor ya no le acepta porque está puesto un corcho. Un corcho que no hace el mismo efecto con el medicamento. ¿No? La recaptación.
Sí, la recaptación, el mismo nombre te indica, ¿no? Volver a. La recaptación es cuando el neurotransmisor ingresa otra vez al botón sináptico para reutilizarse. A veces excita, a veces inhibe a la neurona antecesora, pero depende mucho del receptor. Hay otros que cumplen la función como un canal, pasa sin hacer ningún efecto y se vuelve a utilizar, ¿ya? Pero dentro aquí, a ver, parece que dice aquí, a ver, termina a través de la termina, las células gliales, no está. Hay unas vesículas que tiene la enzima específica que le vuelve a cortar y le vuelve a unir. Porque en la brecha sináptica a veces vuelven dañados los neurotransmisores. No, no está aquí. Le vuelven a cortar y le vuelven a unir para poder reutilizar. ¿Ya? Aquí te pone uno, la acetilcolina, ACH, dependiendo a qué receptor, va a tener una diferente función, ¿no? Eso sí, tienes que acordarte. Te pone la función neuromuscular. Ahora, en vez de que sea una brecha sináptica, que la siguiente sea una neurona, pongámosle que sea una fibra muscular, ¿ya? Que tiene justo el receptor para acetilcolina, ¿ya? Va a pasar el mismo proceso. El calcio le manda al botón sináptico, en este caso va a botar ACH, acetilcolina, y van a hacer procesos internos que tal vez ya hayas visto en fisiología en la célula muscular. En la célula muscular principalmente se abre otro canal, pero específicamente para calcio, ¿ya? Y hace todo esto de la contracción muscular, ¿no? El calcio es bastante importante en el músculo, ¿sí? Pero la llavecita que abre ese del calcio es la acetilcolina, ¿ya? Entonces, eso se llama unión motora o neuromotora también. No está ahí ese nombre, pero más se le conoce como es. Porque es un nervio motor movimiento, que va de la médula hacia el músculo. Por eso se llama neuromotor, de movimiento. ¿Ya? El que viene de un órgano a la médula se llama sensitivo, ya eso son otras vías, ¿sí? Ya no tiene nada que ver con esta parte. La otra actúa en receptores nicotínicos, no es el único receptor, hay otro que es el muscarínico, ¿sí? Pero es para para células musculares es el nicotínico, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Porque le hicieron pruebas con la nicotina y veían que se abría, entonces quedó como nicotínico, ¿ya? ¿Para qué se abre? Para la entrada de iones. Ahí te pone sodio, potasio, pero el principal es el calcio, ¿ya? Esos los túbulos T va a ayudar para la entrada de calcio. Cuando la secreción de acetilcolina, ahí está la C pequeña, se detiene, mensaje termina por acción de la colinesterasa. Ya. ¿Qué es eso? Una vez que está aquí, como te dije, puede que haya bastante sustancia, pero pocos receptores. ¿Qué es lo que hace con los que quedan en exceso? Viene esta enzima, la ACH-ASA, es la abreviación de acetilcolinesterasa. Lo que hace es destruirle, ¿ya? Cortarle por pedazos a la conformación de la ACH que tenemos aquí y después es recaptada para formar más acetilcolina, pero en el botón sináptico, ¿ya? Esa es la función de la acetilcolinesterasa. Hay algunos fármacos y algunas drogas que le inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿ya? Por ejemplo, la cocaína. La cocaína lo que hace es inhibirle a la acetilcolinesterasa, por lo tanto hay mucho acetilcolina en la brecha sináptica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a dar más excitación a nivel nervioso porque este ya cumplió con su proceso, pero hay más. El receptor trabaja mucho más. Por eso. ¿Listo? Difusión de acetilcolinesterasa, acetilcolina lejos de la sinapsis, o sea, de lo que reingresa al botón sináptico, quiere decir. ¿Ya? Y se acaba cuando ya no hay neurotransmisor. Eso mismo pasa con todos los neurotransmisores. Se acaba o bien cuando los receptores están ocupados o cuando ya no hay nada. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de esto? No, todo claro. No, perfecto. ¿Ya? Bueno, allí, como te dije, hay que hablar bastante de cada uno. No alcanzamos para esto. Y esto de la serotonina es bien interesante. De los receptores 5HT.
¿Ya? Se quedaría para otro día. ¿Ves?